Quiero dar la bienvenida a esta interesante discusión a Luis Gómez. Él es bioquímico y docente, nos acompaña vía Zoom. También está el abogado Arturo Moscoso y también la abogada María Paz Gervis, a quien tengo el gusto de tenerla aquí a mi lado en el set de Visionarias. Y María Paz, quisiera comenzar contigo y que me des tu opinión sobre este planteamiento que estoy haciendo en este momento. ¿Quién tiene la razón o quién tiene más derechos? ¿Quiénes están a favor o quienes están en contra de las vacunas? Buenos días, Janet. Saludo también a los colegas que están vía Zoom y a quienes nos escuchan. Bueno, el derecho es el mismo. Todos tenemos derecho. Tenemos una serie de derechos. Tenemos derecho a la salud, un derecho consagrado en la Constitución. Tenemos derecho a decidir, pero esa decisión no implica que estamos exentos de consecuencias. Y creo que ese es el punto principal. Cuando hablamos de los antivacunas y los pro vacunas, efectivamente el Estado no te va a obligar a vacunarte, no te va a llevar por la fuerza pública y te va a inyectar en tu brazo contra tu voluntad. Sin embargo, queda claro que el momento que tú libremente decides el no vacunarte, en un ejercicio de tu libre albedrío, vas a aceptar esas consecuencias, que no está asociado a la sanción. Ojo, yo creo que eso no se ha contemplado, pero creo que las consecuencias es el quedar restringida tu movilidad o tu acceso a ciertos servicios, unos públicos, otros privados. ¿Pero eso no es una sanción? ¿Una especie de sanción? Es una consecuencia, que es distinto. Y yo creo que ahí no veo precisamente dónde genera la indignación de las personas que eligen eso. Creo que todos los días estamos expuestos a tomar decisiones. Yo quiero vacunarme, no quiero vacunarme. Yo quiero comprar algo o no quiero comprar algo. Pero esas decisiones evidentemente traen consecuencias. Quizás aquí, si tal vez lo discutimos más adelante, está la gran discusión de fondo. Es un principio que puede sonar muchas veces etéreo en la construcción de la sociedad contemporánea, que es el bien común, donde no nos vamos tampoco a poner de acuerdo qué es el bien común. Pero para eso existe una estructura jurídico-política que es donde todos pertenecemos, nos guste o no. Claro, pero la Constitución ecuatoriana garantiza el mayor derecho o el derecho de la mayoría. Digamos, el bien común está garantizado en la Constitución de la República. Pero antes Sí. de adentrarnos en esa discusión, quisiera darle paso a Luis Gómez. Él es bioquímico y docente, y lo hemos integrado a esta discusión porque también creo que es importante saber qué contempla los derechos versus la salud pública. ¿Usted está de acuerdo con que los estados obliguen a las personas a vacunarse? Luis, el volumen, el audio, por favor, el micrófono. El micrófono, por favor. Ahora sí. Antes de nada, muy buenos días, un saludo muy cordial a todos, gracias por la amable invitación, un placer estar aquí con ustedes. Pregunta que en su matiz es fundamentalmente diferente a la que hiciste al principio a María Paz, ¿no? A ver, no estoy de acuerdo con que los estados obliguen a todos sus ciudadanos a ponerse una vacuna. Del mismo modo que no estaría de acuerdo en que todos los estados obligasen a todos sus ciudadanos, pues no sé, a hacerse una operación de riñón. Lo que sí estoy muy a favor es a favor de informar de los innegables beneficios de vacunarse contra el virus del coronavirus, ¿no? Son dos cosas diferentes. El tema es ciertamente complejo y considero que debemos enfocarlo, a mi modo de ver, desde tres puntos de vista o en tres capas, ¿no? Por un lado tenemos el aspecto puramente sanitario, médico-sanitario. Por otro lado tenemos el aspecto social, en el que entraría el tema de las externalidades generadas por quienes sin vacunarse, porque no quieren vacunarse, su decisión personal, pueden infectar a otros o pueden provocar alteraciones en el funcionamiento normal de un centro hospitalario, por ejemplo. Y luego tenemos el tema político, que sería la tercera capa del tema. ¿Hasta qué punto la protección de un supuesto bien común justificaría la liquidación de facto por parte del Estado
de uno de los derechos fundamentales que nos toca a todos, que es el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que es un asunto muy curioso porque cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, desde una óptica de la ética de la libertad, decidimos y decimos que hay que respetar la decisión, bueno, hay discusiones que si X tiempo, la decisión de la madre, ¿no? ¿Por qué? Precisamente argumentando la famosa frase, ¿no? De mi cuerpo, mi decisión. Sin embargo, cuando hablamos de vacunas, que es una inyección de un medicamento en tu cuerpo, parece que no se plantea este tema de la misma manera, ¿no? Ya digo, tres capas de discusión, tres capas de debate sobre las que se puede hablar, y a modo de resumen inicial, yo soy muy partidario de vacunarse, tengo 3 dosis de vacuna puestas, estoy totalmente en contra de que el Estado obligue a todo el mundo a vacunarse. Pero Hay Luis, otras soluciones. Luis, digamos, para contextualizar mucho más este aporte que usted está haciendo, que es muy importante. Por cierto, Luis nos acompaña desde Alemania y le agradezco muchísimo por eso, pero quizás tenemos que mirar un poquito en la historia de la evolución de los virus y enfermedades. Entonces, allí tal vez podemos encontrar mayores razones para estar a un lado o a otro. ¿Qué es lo que ha pasado con virus y con enfermedades, digamos, que en algún momento fueron catalogadas como endémicas, que han sido, digamos, combatidas y eliminadas a través de la vacunación? Me imagino que en todas las épocas ha habido estos desacuerdos y esta guerra en contra de las vacunas, pero ¿qué ha pasado con esas enfermedades y con la salud pública? Tal vez ese es un aporte importante que hay que hacer. Bueno, no necesariamente, no es comparable. Voy a intentar explicar de manera muy sencilla por qué no es comparable, ¿no? Normalmente una epidemia viral, un brote viral, surge siempre de una manera similar. Un virus es un organismo que necesita de un huésped para reproducirse y sobrevivir. Cuando alcanza a los seres humanos, ese proceso de hospedaje puede conducir a enfermedades muy graves, incluso a la muerte. Y precisamente porque necesita de huéspedes, lógicamente si la mortalidad del virus es muy alta, esto lleva al final que la carga de población del virus se vaya reduciendo y reduciendo hasta el momento en que desaparece, o debido a mutaciones, que es la otra estrategia que tienen los virus para sobrevivir, se convierte en endémico, es decir, genera enfermedades mucho más leves, no genera muertes, y entonces es cuando tenemos una pandemia. Esto lo podemos ver muy bien en el caso de la gripe. Hay mutaciones de gripe muy severas que generan patologías muy adversas, incluso fallecimientos, muchas muertes, y sin embargo, bueno, pues estos procesos, estas pandemias gripales, con el paso del tiempo y debido a las mutaciones, se van suavizando, abandonan el periodo de pandemia y entran en régimen endémico. Una endemia significa que, bueno, pues convivimos con el virus, y entonces, bueno, a partir de ese momento el riesgo de fallecimiento o el riesgo de colapso hospitalario es infinitamente menor. Por otro lado, disponemos de vacunas que funcionan a la hora de erradicar una patología. Es decir, disponemos de vacunas, como por ejemplo la vacuna del sarampión, por poner otro ejemplo muy sencillo también, que erradica el virus del sarampión. El problema es que las vacunas que tenemos hoy contra el coronavirus no erradican el coronavirus y no erradican muchas de sus mutaciones. Estamos hablando de una vacuna que está mostrando una gran efectividad, más del 70% de efectividad a la hora de prevenir transcursos graves de la enfermedad o fallecimientos. Esto lógicamente es un alivio enorme, tanto para el paciente, que sabe que va a estar enfermo, pero no va a haber necesidad de que le ingresen en un hospital, va a tener un transcurso de la enfermedad relativamente leve, como una gripe, por ejemplo, con síntomas similares, pero no erradica la enfermedad. Perfecto. Hay que distinguir muy bien entre vacunas que erradican una enfermedad, que son capaces de eliminar un virus, y estas vacunas que obviamente no eliminan un virus. Para que nos hagamos una idea, me he traído un par de chuletas
Los datos son de la semana pasada, el último informe que ha publicado el Instituto Robert Koch aquí en Alemania. Desde el 1 de febrero del 2021 se han contagiado 600.223 personas que estaban completamente vacunadas. Estamos hablando en las últimas semanas de, en el grupo entre 18 y 59 años, el 55,3% de las personas infectadas con coronavirus estaba completamente vacunada. Y esta es una diferencia, es una información que se debe de dar, es una diferencia que se debe de tener muy en cuenta. No estamos hablando de vacunas que erradican una enfermedad, estamos hablando de vacunas que mejoran el pronóstico de cómo voy a desarrollar la enfermedad y evitan, gracias a Dios, y por eso yo, por ejemplo, estoy vacunado, y evitan en un porcentaje muy alto procesos que te puedan llevar al fallecimiento, ¿no? A la muerte. Luis, y tal vez entre esas chuletas que usted manifiesta que tiene a la mano, están de esas personas que estando vacunadas se contagiaron, ¿cuántas murieron o cuántas entraron en estado crítico, digamos, a las unidades UCI Muy de los pocas, hospitales? y precisamente por eso ahí está el tema. yo recomiendo el uso de las vacunas. Muy pocas, menos del 5% de esas personas que estaban vacunadas y han dado positivo a la enfermedad han tenido que ingresar en las unidades de cuidados intensivos o han fallecido al final, muchas menos. Entonces, la gran ventaja es justamente esa. Yo me vacuno y estoy facilitando que el transcurso de la patología sea mucho más leve, estoy reduciendo en un porcentaje altísimo mi probabilidad de fallecer por esta enfermedad, pero no erradico la enfermedad. Importante conocer estos datos relacionados más con el tema de la salud pública para poder ahondarnos en el debate de los derechos. Y quisiera integrar a Arturo Moscoso a esta interesante conversación. Arturo, buenos días y bienvenido a Visionarias. Y bueno, sabiendo ya esta premisa de que quienes se vacunan no están exentos del contagio, pero sí pues están menos expuestos a la complicación de la enfermedad y a la muerte, entonces volvamos al debate de qué debemos hacer, qué deben hacer los estados. Desde noviembre del año pasado, el Estado ecuatoriano ya decidió que es obligatorio vacunarse, pero ¿esto afecta a los derechos de las personas? Gracias, Janet, por la invitación. Buenos días. Un saludo también a María Paz y a Luis y a todos quienes nos miran y nos escuchan. Janet, aquí lo que tenemos, más que un debate entre vacunas y antivacunas, es un problema de individualismo versus solidaridad, ¿no? En el sentido de que, si bien, y yo soy un defensor a ultranza de esa idea de que todos tenemos una individualidad que no debe ser tocada por nadie, menos aún por el Estado, ¿no es cierto? También tenemos una serie de obligaciones para convivir en sociedad. Y aquí lo que tenemos es una obligación moral de facilitar que los demás vivan también tranquilos en relación a su salud. Ahí viene un choque de derechos, una colisión de derechos a los que ya he hecho referencia María Paz, entre la autonomía individual justamente y el daño a los demás. Y en esa discusión entre derechos siempre hay que saber ponderar. Los derechos que tenemos las personas no son absolutos, siempre tienen un límite. Y el límite es el efecto que podamos ejercer en terceros. Yo puedo hacer de mi cuerpo, de mi vida, lo que a mí me venga en gana, siempre y cuando eso no afecte a otra persona. En este caso en particular, el vacunarme o no vacunarme, si bien puede considerarse como una facultad individual, genera efectos colaterales para las personas que me rodean y para el Estado. El Estado, bueno, a las personas que me rodean las puedo contagiar, lo que puede incluso llevar a crisis médicas e incluso a la muerte. Y para el Estado se vuelve también un problema porque tiene que destinar recursos que podrían ir hacia otros fines importantes también al tema de la salud pública a fin de controlar la pandemia y de prestarle servicios públicos a quienes servicios de salud públicos a quienes
terminan siendo hospitalizados por la enfermedad del coronavirus. Entonces, tenemos que hay un derecho individual en colisión con el derecho de la sociedad en general, el bien común que habló María Paz, ¿no? Es decir, entonces, Arturo, no sé, en el momento en que se tiene que comparar los derechos, no sé si uno puede prevalecer sobre el otro. ¿Qué prevalece más? El derecho que tengo sobre mi cuerpo y hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, incluso exponerlo a la enfermedad y a la muerte, si así lo considero porque no quiero vacunarme, versus el derecho que tenemos, digamos, este derecho que está consagrado en el 83.7 de la Constitución, en el artículo 83.7, que dice que los ecuatorianos y las ecuatorianas deben anteponer el interés general antes que el interés particular. Cuando uno habla de derechos, ¿cuál vale más? ¿O cómo Exactamente, decidimos? Janet, ese es el tema de la ponderación de derechos, ¿no? En derecho constitucional hay toda una rama del estudio de la Constitución que va hacia el tema de la ponderación de derechos, ¿no? Saber ponderar derechos, porque como te digo, los derechos no son absolutos. Los derechos siempre siempre pueden entrar en colisión. Y cuando tenemos un derecho, que es el derecho a la autonomía individual versus el derecho al bienestar general, yo creo que pesa más el derecho al bienestar general, por las razones que te he dicho, porque esta situación puede poner en riesgo la vida de otras personas y además le carga al Estado con unas responsabilidades que si la gente se vacunara no tendría, porque como bien ha dicho Luis, ¿no es cierto?, el estar vacunado disminuye la mortalidad, disminuye la necesidad de requerir servicios médicos, etc. Entonces, creo yo que en esa ponderación vale más el interés general que la autonomía individual, ¿no? Pese a que soy un defensor absoluto de la autonomía individual, yo creo en la eutanasia, yo creo en la despenalización del aborto, pero esto no va por ahí, porque en la eutanasia hay un tema de disponer y hacer de mi cuerpo lo que yo quiera sin afectar a terceros. Aquí hay efectos a terceros y efectos graves a terceros. Entonces, creo que ahí está la discusión, Janet. ¿Cuáles serían, no sé si coincides, María Paz, si tú quieres contribuir con tu opinión en esta parte, cuál sería el derecho que prevalece más? Mi derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera versus el derecho de ponderar más, digamos, los derechos de los demás, en este caso la salud de la mayoría. Claro, interesante. En la misma línea que señala Arturo, precisamente el concepto que Luis nos incorporaba es el de la soberanía sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Que está en discusión, por ejemplo, en el tema del aborto, en temas quizás más sencillos como los tatuajes, ¿no es cierto? Es un ejercicio de soberanía sobre tu cuerpo, ¿ya? Pero en el hecho de decidir sobre la vacunación, la consecuencia no queda exclusivamente en el ámbito de tu cuerpo. Por ejemplo, todo trae consecuencias. Quienes se han practicado abortos, hay estudios que indican que después pueden experimentar unos niveles de estrés postraumático. Eso es individual, eso no es hacia el resto. Con lo cual es interesante el equiparar en estas discusiones que están precisamente en boga. Pero yo quisiera incorporar, si me permite, Janet, un tema adicional. Creo que aquí es importante volver al origen del Estado. Vamos a la discusión más primitiva. ¿Por qué los individuos pasamos de este estado de naturaleza, de individualidad, asumimos y aceptamos vivir dentro de una comunidad, de una organización jurídico-política que le denominamos Estado? Hay varias teorías del contractualismo, ¿no es cierto? Pero yo me voy a quedar con la principal, la más básica, que dice que lo que nos mueve a las personas es la seguridad. Nosotros como individuos de esta etapa primitiva de defender nuestra vida, nuestro territorio, nuestros bienes, decidimos ceder una soberanía, esa autonomía, ese mandarnos sobre nosotros mismos, y le cedemos este pedazo de soberanía individual a este ente superior que denominamos Estado. ¿Por qué? ¿Qué nos mueve? Hay un tema que nos mueve y es la búsqueda constante de seguridad. Los seres humanos, de una elección racional muy básica, buscamos sobrevivir, y la seguridad tiene toda esta dimensión. Queremos seguridad para nuestro patrimonio, seguridad en nuestro ejercicio de libertad, y entonces la salud pública viene en este nivel. La pandemia nos ha evidenciado que estamos en un punto de supervivencia.
Aquí no se trata simplemente de posturas filosóficas o morales, porque veamos que el tema de las vacunas ya ha sido un tema en boga, sobre todo en países como Europa, por ejemplo, con los niños. Hay toda una discusión, hay corrientes de padres que deciden que a sus hijos no les van a vacunar. Hay muchos estudios que demuestran que tiene unas consecuencias terribles, porque enfermedades que ya habían sido erradicadas hace años, nuevamente se ven presentes en nuevas generaciones. Sin embargo, no radica únicamente en la consecuencia de lo que le da a ese niño que no le vacunan, sino en los efectos que puede generar en la comunidad. No sé si te ha pasado a ti, pero hemos visto que en algunos colegios aquí en el Ecuador, cuando tú vas a ingresar a tu niño a los 3, 4 años, te piden un certificado de vacunas. Es decir, a nivel privado ya estaba ejerciéndose bajo el principio de autonomía el derecho a establecer las reglas que determinada institución considera que son los mínimos para garantizar seguridad a las personas o a los individuos o a los niños que acuden. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el principio de libertad, tú puedes decidir libremente si te vacunas o no, pero las dos decisiones traen consecuencias. Y es ahí donde el Estado plenamente tiene el derecho y, en mi opinión, tiene la obligación de generar unas consecuencias que garantice la seguridad de la mayoría. Luis, digamos un poco para alimentar este debate, vamos analizando cómo ha ido transcurriendo los argumentos y las razones que tienen los antivacunas para pues no vacunarse. En un principio, Luis, se decía que las vacunas lo que eran un sistema digamos, de dominación mundial, no sé, por parte de China o no sé por parte de quién, y que nos iban a poner un chip a través del cual nos iban a controlar toda nuestra vida, es más, nos iban a dejar estériles y iban a controlar nuestra mente. Bueno, cualquier cantidad, con mucho respeto lo voy a decir, pero me parecían cualquier cantidad de locuras, principalmente porque no tenían sustento, no había ninguna prueba que demuestre aquello. Entonces, eso ha ido evolucionando, en cambio, ahora a que la vacuna trae cierto tipo de consecuencias en la misma salud. Por ejemplo, en los niños puede causar como una inflamación en distintos órganos. Tenemos ya algunos casos en los que eso ha ocurrido. Alguna organización internacional de salud ya advirtió que podría causar diabetes en los niños. También hay personas que ya han presentado problemas del corazón, inflamaciones en el miocardio. Tenemos un caso cercano aquí, justamente una colaboradora me hablaba de ello. Es decir, todavía no hay nada que se pueda comprobar científicamente porque no hay la cantidad de casos suficiente para decir causa inflamación en tal cosa. Pero ya empiezan a surgir estos casos. ¿Cómo lo ve usted? Tal vez en ese sentido, sí, estamos cuidándonos del coronavirus, pero ¿de verdad estamos tomando el riesgo de sufrir otro tipo de problemas de salud? El micrófono, Luis, por favor, nuevamente. Libero tu pregunta y luego por alusiones un par de comentarios, ¿no? Que he apuntado aquí un par de cositas. Vamos a ver. Yo creo que hay que empezar a distinguir entre los antivacunas que propagan teorías conspiranoicas perfectamente absurdas, carentes de cualquier tipo de base científico, incluso racional, de aquellas personas que han decidido, por motivos particulares que no vienen a cuento y no son precisamente las personas que lo exponen en público, no acudir a esta campaña de vacunación, ¿no? Yo conozco personas que no tienen ningún problema en vacunarse contra la gripe o contra la viruela o contra la malaria o contra el sarampión y sin embargo sí tienen problemas en vacunarse contra el coronavirus, ¿no? Cuando hablamos de antivacunas estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de personas que perciben el problema desde muy diversos puntos de vista. Ya digo, desde los conspiranoicos con argumentos perfectamente absurdos que mencionabas, hasta aquellos que han adoptado una actitud personal, una decisión personal y han decidido no acudir a esta vacuna de momento. Muchos de ellos, de los que yo conozco, por ejemplo, siempre dicen de momento. Están esperando a que aparezca un fármaco, que esa es la segunda parte de tu pregunta, que les ofrezca mayores garantías. No podemos olvidar una cosa. Una vacuna es un tratamiento médico y todo tratamiento médico puede tener efectos secundarios.
En algunos casos están mejor estudiados, en otros casos están no tan bien estudiados, en algunos casos se necesitan años para estudiar estos efectos secundarios, en otros casos no disponemos de años para estudiar estos efectos secundarios, que es lo que ha ocurrido con estas vacunas en concreto, de manera que ahora mismo, desde el punto de vista de la ciencia, no sabemos realmente qué tipo de efectos secundarios pueden causar. No sabemos todavía a ciencia cierta si los efectos secundarios que estamos observando están directamente asociados a la administración de la vacuna o no, o son procesos facilitados o favorecidos por la... Es que realmente no lo sabemos. Yo creo que dentro de 2, 3, 4 años podremos responder con más fiabilidad a todas estas preguntas, ¿no? Pienso que el debate no debería de enfocarse por ahí. Yo creo que María Paz y Arturo han puesto el debate allí donde debe de estar colocado, ¿no? Estamos ante un conflicto de intereses entre los derechos individuales y los derechos generales de la población. ¿Qué ocurre? El Estado del que nos hemos dotado, lo que esperamos del Estado, esa seguridad de la que hablaba María Paz, es que garantice unos mínimos que nos permitan discurrir en nuestra vida con una minimación, vamos a decir, minimizando al máximo posible o en la medida de nuestras posibilidades los riesgos para nuestra vida y la de nuestros vecinos, no solamente la nuestra. Porque muchas veces creemos que solamente pensamos en nosotros y no, los seres humanos cuando hablamos de nuestra seguridad casi siempre pensamos inmediatamente en la de nuestra familia y la de nuestros vecinos, curiosamente. Nunca pensamos yo. O sea, los seres humanos no somos así, no somos seres sociales desde el primer momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo soy muy partidario de internalizar las externalidades negativas que generamos con nuestra acción individual. Es decir, yo no concibo la libertad sin la responsabilidad. No existe libertad sin responsabilidad. El ejercicio de la libertad es el que me permite adoptar decisiones, puedo acertar, puedo equivocarme y cuando me equivoco he de asumir la responsabilidad de mi error. ¿Qué ocurre? Que yo mañana tengo en la clínica un ingreso de un paciente con coronavirus, con un transcurso grave, y lo importante es, en este caso, sería identificar de dónde viene la infección que afecta a esta persona que está gravemente ingresada en el hospital. Acabo de darles unas cifras que son actuales de Alemania. A lo mejor provenía de uno de los del 55% de vacunados que se infectó a pesar de estar vacunado y, lógicamente, como persona infectada, también es capaz de infectar a otras personas, de transmitir la enfermedad. Es decir, si el argumento es vamos a ser igual para todos, a lo mejor el argumento no es vamos a obligar a todo el mundo a vacunarse. A lo mejor el argumento es vamos a informar correctamente de los innegables beneficios de la vacunación para que cuanta más gente se vacune mejor y vamos a intentar delimitar responsabilidades individuales y a poner los incentivos necesarios para que ésta se lleve adelante. Ejemplo. Yo en su día, hace mucho tiempo, escribí un artículo contra la vacunación obligatoria, arguyendo que nuestros estados gastan cantidades ingentes de dinero en autobombo, por ejemplo, en publicidad institucional. Ese dinero a lo mejor estaba muy bien empleado en subvencionar con, no sé, 20, 30, 40 dólares a aquellas personas que han decidido no vacunarse para motivarles a que se vacunen. Hay una cosa muy curiosa. En el Reino Unido, en Francia y en Alemania ya hay estudios que muestran cómo la inmensa mayoría de las personas que no quieren vacunarse pertenecen, qué casualidad, a las capas sociales menos educadas y más pobres. Es decir, justamente aquellos que no pueden o no podrían pagar este tipo de una multa, por ejemplo, ¿no? O que estarían en verdadero riesgo económico de supervivencia si estuvieran expuestos a algún tipo de sanción económica. Sin embargo, y por otro lado, considero muy interesante el hecho de que aseguradoras privadas puedan, o jardines de infancia, como apuntaba antes María Paz, puedan decidir
por ejemplo, no admitir a personas no vacunadas de sarampión o personas no vacunadas de coronavirus. O puedan incluso decir, oiga, si usted no quiere vacunarse, es muy libre de hacerlo, pero le vamos a subir la cuota mensual en un 15%. Correcto. A mí estas son medidas que se me antojan muy adecuadas, se me antojan muy motivantes, pero tenemos que pensar en dónde colocamos la barrera. Porque estamos hablando del coronavirus, pero imaginémonos que estamos hablando, pues no sé, de fumar. Estamos hablando de comer grasas, estamos hablando de, es que a mí me gusta la carne, estamos hablando de, es que yo quiero un bomboncito con azúcar, estamos hablando de enfermedades crónicas como la diabetes, que consumen cantidades ingentes de dinero y de recursos de los sistemas públicos sanitarios. Sí. Quiero decir con esto que a la hora de valorar la pertinencia o no de si un tratamiento médico debe de ser obligatorio o no obligatorio, creo que debemos de recurrir siempre al principio fundamental para mí, que es el del consentimiento. Cuando me voy al hospital a operarme de la vesícula, lo primero que me ponen delante de las narices es un papel en el que yo firmo, uno, que quiero que me operen, porque quiero que me corten, es que es mi cuerpo, es mi frontera. Dos, que me han informado debidamente de lo bueno que me puede ocurrir, pero ojo, también de lo malo que me puede ocurrir. Y lo firmo. Y entonces es cuando me meten en el quirófano. Y yo considero que en el tema de las vacunaciones deberíamos de actuar de manera similar. Perfecto. Informar debidamente a las personas de cuáles son los innegables, repito, beneficios de la vacunación, tanto para él como para sus vecinos, y al mismo tiempo también informar de cuáles pueden ser los aspectos negativos de la vacunación para que la persona pueda tomar una decisión. Y una vez que ha tomado la decisión, en el caso del coronavirus es relativamente sencillo, hacer test de antígenos de manera regular, te garantiza, te da la seguridad de que no estás infectado y por lo tanto no puedes transmitir la enfermedad. Alfredo, Arturo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? O sea, está aquí, y con esto quisiera concluir esta discusión por el tema de tiempo, pero digamos, es obligación versus mayor información. Tal vez allí se cuidan ambos derechos, el derecho que tengo yo a definir las cosas sobre mi cuerpo, pero también a cuidar a los demás. Si estoy bien informada, tal vez puedo tomar mejores decisiones. Sí, yo entiendo lo que dice Luis, evidentemente, pero no creo que son comparables estas enfermedades que ha dicho Luis, como la diabetes o problemas cardíacos, etcétera, etcétera, con una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia altamente contagiosa, que por eso es una pandemia que no solo ejerce presión en los sistemas de salud estatales, sino que además la gente que no está vacunada debe aislarse, ¿sí? Para no correr riesgos de enfermarse, lo que implica lo que estamos viviendo ahora, lo que vivimos al inicio de la pandemia, que es unas restricciones a la movilidad, restricciones al trabajo, no poder acudir a las escuelas. Ahora hay toda una serie de niños que no han tenido la educación básica que requieren para poder tener las herramientas para afrontar la vida y que se está volviendo un problema gravísimo a nivel mundial. Entonces, no es solo el hecho de que puedo contagiar a alguien más, sino todo lo que viene detrás de eso, las presiones en el Estado, las restricciones económicas, las restricciones de movilización, los problemas mentales que se ven asociados al hecho de estar encerrados, al hecho de tener limitaciones en la vida. Entonces, volviendo un poco a lo que decía María Paz, al final el Estado es el que tiene, en base a este acuerdo, ¿no? a esto que señalan los contractualistas, en que yo cedo parte de mis libertades al Estado para que el Estado me dé protección, ¿no es cierto? El Estado, a su vez, tiene el monopolio de la violencia legítima. El monopolio de la violencia legítima implica el que yo pueda obligar a los ciudadanos a hacer ciertas cosas aunque no quieran hacerlo, sobre todo cuando está el bien común de por medio. Y creo que esta es una decisión de bien común y creo yo, insisto, que el Estado tiene la facultad de obligar a sus ciudadanos a vacunarse. Y finalizar, Janet, con que creo que en el Ecuador
el debate en Europa y en Estados Unidos es un debate profundo, perdón, mi perro también quiere intervenir, es un debate profundo en cuanto a quiénes se vacunan o no, pero creo que en el Ecuador este debate no es tan álgido. En el Ecuador tenemos ya más del 70% de vacunados y el proceso continúa, ¿no? No hay aquí un movimiento fuerte antivacunas. Evidentemente se ve en redes sociales algunas discusiones, sobre todo en Twitter, pero Twitter, a pesar de lo que nos parece, es una red social pequeña, elitista. Entonces, no es ese el debate que creo que está en el Ecuador en este momento, ¿no? Yo creo que más bien la gente quiere vacunarse mayoritariamente. Gracias, y Arturo. Con eso me despido, Janet. Sí, gracias Arturo y a Luis por participar en este conversatorio, en esta conversación interesante sobre este tema que pues tomó importancia, sobre todo a raíz de lo que hicieron con Novak Djokovic. Y quisiera culminar contigo con ello. ¿Tú crees que fue bien manejado el tema del tenista Novak Djokovic, que finalmente lo detuvieron, se hizo un escándalo mundial, él dijo que no quiere vacunarse, finalmente estaba contagiado y lo deportaron y ahora ya no puede participar en los torneos de tenis internacionales, ¿no? A mí me parece perfecto en términos de que él tiene que asumir la consecuencia de sus decisiones y que estos ídolos, yo creo que quienes ejercen opinión pública, inclusive quienes estamos en espacios pequeños con mucha humildad, porque no nos vamos a comparar con estas celebridades, tenemos una responsabilidad y más aún estas personas jóvenes que son estos ídolos, que son ahora los deportistas, tienen una responsabilidad, porque crean todas estas líneas de seguidores y los mensajes que se mandan deben ser potentes. Para mí, lo voy a poner en palabras muy coloquiales, yo lo que vi es que el deportista aquí mencionado lo que hizo fue ejercer el derecho al pataleo, ¿no? Fue la rabieta que mis guaguas hacían a los 2 años y bueno, él lo hizo a escala mundial. Y entonces que se vea que a consecuencias mundiales el mensaje en democracia es que nadie está por encima de la ley y del bien común. Muchísimas gracias, María Paz, a ti también. A ustedes también espero que esto haya alimentado esta opinión y ustedes tengan ahora muchos más argumentos para estar a favor y en contra o para poder discutir con aquellos que están a favor y en contra. Eso es pues lo más positivo y lo hermoso de poder exponer este tipo de temas ante la opinión pública.